Presente. Fragoso Rivera. Presente. Ok, Galindo Monterrubio. Presente. Gallegos Ontiveros. Presente. Guerrero Martínez. Presente. Sergio. Ok, Guzmán Olivera. Presente. Ledesma González. Lucas Francisco. Presente. Marín Castillo. Martínez Flores. Vladimir. Perfecto. Martínez Garay. Presente, profe, buen día. Medina, buenos días. Medina Luciano. Mendoza Horta. Presente. Eso es todo. Moreno Casas. Presente, profesor. Neri Mariscal. Presente, profe. Ocampo Solís. Presente, profesor. Osorio Cruz. Presente, profesor. Quesada Ortega. Ramírez Antonio David. Ramírez Rodríguez Adrián. Presente, profe. Rodríguez Aragón. Presente, profe. Trejo García. Villatoro. Profe, Villatoro Vázquez. yo soy Trejo García. Presente. Está durmiendo, compañero. No, profe, es que mi micro no se activaba. Dale sus apes. Bueno, muy bien. Villatoro. Zamudio. Presente, profe. Buenos días. Vale. Ok. Entonces, Yo entré un poquito tarde pasando mi nombre, soy Cervantes Alfonso. como siempre, el señor Cervantes. No, Fue pero por, es la primera vez. fue por las tortas, ¿verdad? Prenda la cámara, profe, está en su cama. Bueno. Qué envidia, ¿no? Yo también quisiera estar en mi cama, pero bueno. Yo también. ¿Villatoro ya habrá llegado? Todavía no. Creo que no. Bueno, ahorita se incorpora. Ok, entonces en la sesión pasada estábamos ya empezando a ver las temáticas del contenido, ¿no? Y nos habíamos quedado prácticamente en esta diapositiva, ¿es correcto o no? Perdón, todavía no la proyecto. Nada más déjenme. Ahí la tienen, ¿no? Sí, profe. Muy bien, entonces estamos hablando de esta. Y déjenme darle. ¿Qué tenemos en el chat? Axel Villatoro. Ya llegó el señor Axel. Muy bien. Vale. Entonces, previo a esto, Recording in progress. habíamos hablado de la densidad de los materiales, de algunas características que, digamos, a final de cuentas permiten el paso de la luz. ¿Están de acuerdo? Es decir, cómo va a atravesar esto. Y bueno, esto nos va a dar al fundamento principal a través del cual va a funcionar la fibra óptica. ¿Sí? El funcionamiento se llama reflexión interna total. ¿Ok? Entonces, como lo precisa en esta diapositiva, este es un fenómeno que se produce cuando se ha superado el ángulo límite. En este caso, un ángulo límite, el cual hace que la luz que está incidiendo, en este caso la fuente de luz que está incidiendo ¿Vas a almorzar desde nosotros un medio o te traemos más otro denso Yo creo que a me un traen, medio me ayudan a traer. menos te traemos? denso, Va. que quede atrapado dentro del segundo medio. ¿Sí? Entonces, la reflexión interna total es una estructura, es, digamos, el principio que nos permite atrapar
la luz dentro de la fibra óptica. ¿Y por qué atrapar? Porque decíamos que en la fibra óptica hacíamos un sinónimo como si fuera una ¿qué? ¿Cuál sería el sinónimo? O la analogía más bien. La analogía, ¿cómo veíamos la fibra óptica? ¿Cómo la empezamos a plantear? Como una ¿qué? Como un cilindro, ¿no? Bueno, la estructura es un cilindro, ¿no? Pero pudiese ser un rectángulo, pudiese ser un cuadrado, pudiese ser de diferentes formas, un cilindro, muy bien. Más bien el cilindro, de ahí obteníamos la fibra, ¿no? Como un filamento. Pero ¿cómo veíamos esa fibra? ¿Cuál es la analogía que estábamos definiendo? Que era un que desde la definición que teníamos aquí atrás. Vanessa. Lo del tubo transparente. Exacto. Una tubería, ¿no? Una manguera. ¿Estamos de acuerdo? Y esa manguera, pues internamente iba a transmitir todo el haz de luz. ¿Estamos de acuerdo? Todo el haz de luz, desde el extremo origen hasta el extremo destino, ¿no? Y por lo tanto, inclusive mencionamos que si había una pequeña rasgadura de la manguera, pues ese líquido iba a salir, pero parte se iba a transmitir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen colocan una fuente de luz, la cual proyecta su radiación con diferentes trayectorias. La trayectoria que una vez que tenemos prácticamente un índice de refracción del primer medio llamado agua y un índice de refracción 2 llamado aire, que tenemos acá, que no está marcado, pero digamos es lo que está de color gris. En ese momento tenemos dos rayos que se producen del primero, ¿no? Es decir, que podemos tener una situación en la cual parte de ese rayo, de esa radiación, ¿sí?, se va a, va a cambiar el ángulo original que llevaba la trayectoria, cambia el ángulo, y al mismo tiempo la intensidad. Entonces a eso se le conoce como un rayo refractado, ¿no? Y vamos a tener el otro caso en el cual digamos que la frontera, el límite entre el aire y el agua es como si colocáramos un espejo. Ese espejo lo que hace es una ¿qué? Reflexión de ilusión. Una reflexión quiere decir que regresa parte de ese haz de luz hacia el medio original. Entonces, digamos, llega aquí, puede llegar al límite nuevamente del agua y dependiendo el material con el que esté estructurado esta cuba, este contenedor, pues definirá si hay otra vez un efecto de refracción o un efecto de reflexión, ¿no? Es decir, se va a volver ¿a qué? ¿Qué ocurriría ahí? ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué pasaría con este pequeño rayo que viene aquí si lo proyectamos? Y ahora tendríamos que analizar el índice de refracción de ¿quién? De este contenedor, ¿sí o no? Sí. Suponiendo que este índice de este contenedor es menor todavía al del agua, ¿qué fenómeno tendríamos? ¿Qué pasaría con este rayo?
en este punto. ¿Tiene un menor índice de reflexión? ¿O Sí. Una Pues se refracción. reflejaría, ¿no? Totalmente. Bueno, no, aquí tendríamos el mismo caso de acá. Habría una parte que se refractaría, una pequeña parte, y otra parte que se ¿qué? refleja? Refleja. Es decir, esto que tenemos acá se repetiría. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta radiación está quedando internamente, ¿en dónde? Pues en el primer medio, ¿no? En el que tiene mayor índice de refracción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ok, digamos, si nos vamos al tercero, digamos que es el A, este es el B, el rayo B, perdón, y este es el C. Si nos vamos al C, este tiene un ángulo, bueno, la radiación de esta fuente de luz tiene un ángulo que una vez que incide nuevamente en esa frontera, donde tenemos prácticamente la normal, hace que todo el rayo se refleje. Es decir, aquí no hay Refracción. no hay refracción. Entonces, digamos, aquí estamos optimizando la radiación que está quedando atrapada dentro del medio de mayor densidad, ¿vale? Y si nos vamos al caso B, podemos tener el ángulo límite. Ese ángulo límite es donde esta radiación Muchas gracias. incide con un ángulo ¿Están viendo que te estoy viendo? No, en este caso No, se proyecta no sé. paralelamente o longitudinalmente a la trayectoria del medio que en este caso tengamos. Es decir, se va a ir por toda la frontera entre el agua y el aire. Es decir, no va a tener ni reflexión ni refracción. O quizá vamos a tener una parte reflejada, pero la última también se va a ¿qué? A reflejar, a transmitir, pero en la frontera entre estos dos medios. ¿Quedó claro esa imagen? Sí, profe. Entonces, más allá de que poco a poco vamos a ir hablando qué características tiene el primer medio, el segundo medio, a eso le vamos a llamar reflexión interna total. Quiere decir que todos aquellos rayos producidos por una fuente de luz se van a reflejar en el interior de ese ducto. En pocas palabras, si yo tengo agua, haciendo la analogía, toda el agua se va a ir manteniendo dentro del diámetro del tubo. ¿Sí? Por eso es esta analogía. ¿Okay? Entonces, un rayo de luz propagándose en un medio con índice de refracción N1, incidiendo con un ángulo θ1, con una superficie sobre un medio N2, en este caso, y donde N1 tiene mayor índice de refracción que N2, puede reflejarse tal rayo totalmente en el interior. ¿Sí o no? Totalmente en el interior. Esto pues nos da, de acuerdo a la ley de Snell, una expresión que, si ustedes recordarán, es N1 seno del ángulo 1 igual a N2 seno del ángulo N2, y con lo cual nosotros explicamos precisamente el fenómeno de reflexión y de refracción. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si nosotros tomamos ese ángulo como el ángulo crítico, pues entonces nosotros sintetizamos y por lo tanto, digamos que podemos tener que el ángulo crítico, para poder tener la relación interna total, la reflexión, perdón, interna total, va a depender de el cociente entre N2
sobre N1. Y para saber el ángulo, simplemente despejamos, de manera que nosotros tendríamos el ángulo crítico para que se produzca la reflexión interna total es el seno inverso de N2 sobre N1. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, podemos hacer el primer ejercicio. Vamos a ponerle que el índice de refracción del vidrio, en este caso, es de 1.5. ¿Estamos de acuerdo? Y el índice de refracción de el aire, vamos a pensar que esto es vidrio, que en vez de agua es vidrio, y por lo tanto, en ese aspecto, ¿cuánto sería el ángulo crítico, señores? Simplemente es hacer el cociente de 1 entre 1.5, ¿no? Obtengo el seno inverso y eso me va a dar el ángulo crítico que requiero para obtener la reflexión interna total. ¿Ok? Entonces, ¿de qué valor nos quedaría, señores? Con esos parámetros, con esos datos que tienen ahí, con ese ejemplo. ¿Quién rápidamente nos da el resultado? 41.81. 41.81. Quiere decir que si tú rebasas ese 41.81, ¿lograremos la reflexión interna total? Si yo lo rebaso. Es correcto. Sí se logra, ¿no? Si se logra, si yo lo rebaso. No, si lo rebasa ya valió. Exacto. Empiezo a tener, a lo mejor, habíamos dicho que era 41.1, ¿no? .81. Bueno, 41.81. Vale, muy bien. Si yo le diera 42, ¿qué ocurriría? Comenzaría a haber refracción. Efectivamente, excelente. Empezaría a tener refracción y sería la analogía de que la manguera tiene una pequeña ruptura. Sí hay una reflexión mayor, pero parte de esa energía luminosa se va a escapar y ya no la voy a poder contener, es decir, se va a ir, ¿no? Entonces no la voy a poder transmitir. Entonces, como diría la canción, yo tenía 10 perritos, de los cuales ahora ya nada más tengo 9. ¿Dónde quedó el otro? Pues se lo regalé a la vecina del número 9, ¿no? Es decir, se fue. Ya no lo tengo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ángulo crítico precisamente nos va a definir hasta dónde yo puedo mantener la reflexión interna total entre dos medios y poder generar pura reflexión. ¿Vale? ¿Alguna duda de aquí? ¿Quedó claro o no? O sea que, por ejemplo, aquí tenemos el rayo C, ¿no? Sí. En la figura. Ese rayo debe estar dentro del ángulo crítico. Exacto. Y ya el rayo A ya superó el ángulo límite, por eso está sufriendo refracción, ¿no? Exacto. La está sufriendo refracción porque está por arriba. ¿Qué querría decir? Que el ángulo C que tenemos en esta imagen está por abajo ¿de quién? Del ángulo límite, ¿no? En el caso del B, el ángulo que se forma, pues es el máximo que puedo tener para tener la reflexión interna total. En el caso A, pues ya se refractó, estoy perdiendo energía luminosa. ¿Sí o no? O sea, tengo una pregunta. Adelante. Bueno, por ejemplo, sacando un poquito de lado este ejemplo, en el caso de la fibra óptica, pues es vidrio, ¿no? Supongo que es silicio.
Sí. Por ejemplo, ¿el silicio de la fibra óptica es puro o no tiene que ser puro? Porque yo digo que ahí habría problemas de reflexión o refracción, o bueno, es lo que pone mi duda. Bueno, lo que pasa es puro en un cierto porcentaje, ¿no? O sea, sabemos que tener un elemento 100% puro no existe, ¿estamos de acuerdo? Podemos tener combinaciones, pero podemos decir que tiene una muy alta pureza cuando yo tengo un porcentaje quizá del 99.999. ¿Será puro, sí o no? Aproximadamente nada más, pero no sería puro. No sería puro, pero tendría una muy buena aproximación. Estoy hablando de décimas, centésimas, ¿no? Y milésimas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo puedo considerar como puro. Ahora, todavía no hablamos de la estructura de la fibra para que les aclare esto. Pero lo que sí vamos a rescatar, lo que van a identificar muy bien, es que tenemos dos medios. Un medio. Para poder cumplir la reflexión y todo esto, debemos de cumplir una diferencia de ¿qué? De medios. Si no tenemos diferencia de medios, entonces vamos a tener otros efectos, pero poco a poco lo vamos a ir bien, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. No hay problema. Bueno, aquí por ejemplo, la reflexión interna total es un elemento que podemos aprovechar. ¿Sí? Permítanme un segundito. Podemos aprovechar en algunos elementos, ¿sí? Para poder conducir la luz, estos estímulos, en ciertas direcciones, ¿sí? Aprovechando la reflexión interna total. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un prisma y tengo, en este caso, una luz que está incidiendo, así como viene el puntero, y cuando encuentra la hipotenusa de este prisma, ¿qué es lo que vemos? Que forma un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese ángulo, en este caso, como no está incidiendo, digamos, está incidiendo paralelamente y ya tiene un ángulo, esa hipotenusa, hace su cambio, digamos, o se dirige con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esto lo podemos aprovechar igual si este mismo prisma yo lo coloco ahora sí, lo roto y entonces disparo ese haz de luz, pega en esta cara, se ve reflejado, nuevamente como es geométricamente o simétrico, ¿no? Los ángulos, si el ángulo es isósceles, en este caso es con las mismas características. Por lo tanto, ¿qué le pasó a esa radiación, a ese haz de luz? ¿Qué le pasó? Regresó de la misma dirección de donde venía, ¿no? Bueno, cambió su dirección, ¿no? Iba en una dirección y rotó, entonces quiere decir que yo ya lo estoy conduciendo. Esto es muy similar o muy común en los binoculares que usamos, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la luz que radia el sol pega sobre los objetos en este caso absorben parte del espectro de luz y entonces esa luz es proyectada, es amplificada por un lente, el cual si nosotros cortáramos aquí, hiciéramos un pequeño corte, ¿estamos de acuerdo? De todos modos, el proceso no lo afectaría si estamos
antes de estos, ¿sí o no? Y entonces yo puedo dirigir la luz, como lo ven ustedes aquí. Después lo vuelvo a amplificar hasta entregar al usuario. ¿Sí o no? Puedo enfocar, puedo acercar a través de estos lentes, pero yo ya logré que toda la radiación de los elementos que están allá afuera los estoy captando como si estuvieran más cerca. ¿Sí o no? Oiga, profe, perdón, yo tengo una duda. Adelante. Y bueno, ¿cuál podría ser el objetivo de tener estos indicados en la figura como prismas de porro? O sea, pues ya bueno, se ve que se redirige, ¿no? Pero digo, si va en la misma dirección, o sea, ¿qué ganamos con reflectarlo? Ah, ¿tú te refieres por qué no lo pasamos directo? Ajá, sí, ¿Sí? sí, Bueno, aquí podría tener un efecto en el cual nosotros estamos, digamos, manteniendo la señal, digamos, que está atravesando todavía por varias como cavidades, varios espacios. Por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Y luego, ¿qué tenemos aquí? Pues diferentes densidades, ¿no? Diferentes elementos. Por lo tanto, yo me aseguro que dentro de todos esos elementos que tienen diferentes índices de refracción, no me genere, en este caso, refracciones que yo pierda parte de la señal que estoy captando. Para eso lo redirigen, o por lo menos así está propuesto el diseño de esos prismas por. ok, ¿Sí? sí, profe, gracias. Sería lo que te podría decir. Y bueno, ya que es esto, pues tenemos una primera actividad a desarrollar. Para eso, en este momento, voy a dejar de compartir. Y pues el día de hoy traje un láser, ¿no? Que es esta fuente de luz. A ver si ven ahí. ¿Ven un destello verde? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces voy a salir tantito de la presentación. Ok, voy a minimizar. Sí. Porque imagínate que hicieran el orificio por donde lo ves. O sea, imagínate que lo pusieran tengo aquí, directo. señores? Para empezar, los lentes más grandes pues chocarían, porque no estarían a la misma de como Prisma, son más ¿no? grandes. Entonces, y tus ojos tienen como mi un láser, espacio en específico, pues chocarían. vamos a pensar, Entonces tienen que hacer que vamos a ver si quede lo la misma cumple, ¿no? distancia de tus ojos de donde ves, y que todavía puedan hacer los lentes de adelante ¿ya más vieron? más grandes, para que capten Fíjense más cómo normal. ingresa por aquí, Bueno, maldita sea. llega hacia acá y se regresa. Si yo lo acerco, ahí estaría moviendo eso de ahí, ¿sí o no? Entonces estoy obteniendo la reflexión interna total, sí. ¿Qué pasa si ahora hago así? Aquí tengo que tener cuidado porque como es láser, este láser debiésemos de utilizar gafas protectoras, porque si no puede pegarnos a la retina. Entonces, vean cómo incide y vean el ángulo que genera. Yo voy moviendo el láser y en el momento en el que estoy en paralelo, vean eso. ¿Ya vieron ahí cómo se está refractando? Sí.
¿sí? Entonces llega un momento en el cual tengo que tener ese cuidado suficiente para hacerlo. Ahora voy a usar, este ya está un poco tallado, no es tan transparente, tan translúcido. Este sí es más translúcido, es un también un prisma, pero no regular, y entonces aquí se ve mejor, ¿no? Oh, ¿se ve ahí? ¿Ya vieron o no? Sí, se ve. Sí, profe. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuevamente tengo una fuente de luz, tengo el aire, tengo un medio. Pero cuando este medio encuentra la frontera, esta parte se vuelve a reflejar. Es decir, yo puedo mantener ahí, puedo mantener la luz dentro de este medio. Si este tuviera, entonces encontrando el ángulo adecuado, podría ir rebotando. Y de esa manera yo estoy construyendo prácticamente ese ducto, ¿no? Ese ducto, esa manguera por la cual va a viajar esta radiación. Otro elemento más, agua. ¿Qué se ve ahí? Bueno, aquí estoy pasando de aire, el PET, agua, el PET y aire, ¿no? Y se ve que viaja más rectamente posible. No hay tanto cambio tan abrupto. Además se conserva el color del láser, ¿no? No es promoción. Y traemos ¿qué? Aceite. ¿Qué le pasa ahí a este? Cambió el color. Sería ay, no me acuerdo. El tamaño de onda, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, pero la pregunta es, ¿quién es más denso? ¿Es más denso esto? ¿O es más denso esto? El aceite, ¿no? Perfecto. Y seguimos. Otro material. ¿Qué pasó? No se percibe. Se percibe. Pues no se percibe porque este material todavía es más denso. No lo puede atravesar. ¿Sí? Es aceite, pero aceite requemado, de ese de carro. Entonces, lo que ocurre es que este no tiene la suficiente potencia y por lo tanto, pues sí, choca aquí. Como ustedes pueden ver, ahí está chocando, pero no se proyecta. Entonces, tendremos que tomar la densidad como uno de los factores. Por último, el unicel es un sólido de alta densidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lo atraviesa? Sí. ¿Sí lo atraviesa? Ah, no. Es que se ve la luz de atrás de usted, así como que está pegando al... Sí, o sea, es que como impactas, pues aquí como que se refleja, pero nunca lo atraviesa porque aparte adentro hay aire, ¿no? Entonces, digamos, estos pequeños experimentos, estos elementos nos dejan ver que tenemos que tener en cuenta la relación de la densidad del material, su índice de refracción por ende, para poder mantener que esta fuente de luz quede atrapada, y es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que esta fuente de luz o una fuente LED, un LED, pues van a ser, digamos, los elementos que nos van a servir para transmitir dentro de la fibra óptica, ¿ok?
Otro elemento, habíamos dicho en la primera definición que la fibra óptica era de vidrio, o era de qué otro material. Plástico. Okay. Entonces, aquí tengo un cable de fibra óptica, de hecho este experimento físicamente lo van a hacer ustedes después que nos pongamos de acuerdo y que vengan al laboratorio. Entonces está el puro cable, unas pinzas que le quitan la cubierta plástica negra, y lo primero que encontramos es una especie como de pelusa que se llama Kevlar. Es como la fibra de vidrio, pero no es fibra de vidrio, es un elemento que tiene muchos filamentos, ¿ok? Este nos va a servir para darle soporte y mayor tenacidad aquí al cable, para que se pueda mover. Como es vidrio, pues podemos correr el riesgo de que Se rompa. ¿Okay? Entonces aparece este cable de fibra interno de color azul. ¿Sí se ve ahí? Sí. Entonces ahorita, con mucho cuidado, ahí, ¿sí se ve? Sí. Extraje el cable, así que la cubierta, ok, y yo pensaría que esta ya es la fibra. En efecto es la fibra. Si ustedes la palpan, se siente como vidrio, pequeño vidrio, aunque todavía viene protegida. Nos queda un minuto, voy al corte y ahorita les demuestro, ¿sale? Sí, profe. Recording stopped. Las fotos, ese güey, las fotos son para, pues si pide una mamada, no crean que son momos, no es para saber qué pide este man.
A ver. Cable, es aquí y luego lo empiezo a enredar. Pero haz de cuenta que tengo acá mi preforma, acá mi pedazo de vidrio, yo lo caliento y empiezo a sacar ese filamento. Para no tenerlo así todo tirado, pues ¿qué hago? Lo meto una bobina, ¿no? Lo meto una bobina, lo enrollo. Todo el que va, toda la fibra, el filamento que se va generando. ¿No? Entonces, ¿para qué será este elemento plástico? Porque es un plástico, esa como pelusa que lleva, que quite. ¿Cuál creen que sea la función? Digamos, ahorita lo estoy viendo general, pero después lo vamos a ver a detalle, ¿vale? Tal vez deslizamiento. Uno. ¿Qué más? ¿Tienen? ¿Qué más? Para la flexibilidad, tal vez. ¿Cómo? Tal vez para la flexibilidad del material. No tanto. Si te das cuenta, el material puede ser flexible, mira. Ve cómo lo estoy moviendo. ¿Ya viste? Puede ser flexible. Mira. Antes o después de ese material. Pero, si ves este material, ahí se ve mejor, pues ya es un filamento, ¿no? El tamaño de un cabello. Ahora sí, perdón, Janet. Pues bueno, me imagino que también sería para que no se peguen unas con otras. Más que se peguen, bueno, se tienen que pegar, porque cuando tú agarras y embobinas un hilo, se pegan, ¿sí o no? O sea, se juntan. ¿Pero qué puede pasar ahí? ¿Romperse? ¿Cómo? ¿Romperse? Más que romperse, Janet, desgastarse. Recuerda que estamos enrollando y empezamos a hacer una presión. Y si empezamos a desgastar o empezamos a comprimir ese filamento que nosotros fuimos sacando cuidadosamente con una cierta, vamos a deformar ese filamento circular. Hasta ahí lo dejo. Entonces, es un elemento plástico que nos permite proteger al vitrio. ¿De qué? De la fricción con otras partes de vidrio o de sufrir deformaciones. Y esto va a ser fundamental más adelante. ¿Ok? Ahora, ustedes en este filamento pues ven como si fuera ahí pues algo transparente, ¿no? Pues como si fuera, me van a dar el beneficio de la duda, y como si fuera un vidrio, un pequeño vidrio, ¿no? Así una pequeña agujita, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si yo le meto demasiada fuerza? A ver si se escucha, ¿eh? Puedo. Como dice Murphy, nos hace quedar mal. Ahí está el filamento. Está cortado. Ya no está aquí. Entonces ese vidrio ya se rompió. Como usé unas pinzas, puede ser que yo tenga ya astillado parte de ese vidrio. ¿Sí? Y aquí lo tengo. Entonces, debo de tener cuidado porque ante ciertos esfuerzos, como es vidrio, se puede quebrar. Y entonces si se quiebra, pues ya no tengo un elemento constante. ¿Vale? Bueno, entonces esta es fibra de vidrio, en este caso. Que pareciera ser el mismo material,
es fibra plástica. ¿Cómo me doy cuenta que es fibra plástica? Se ve como en la punta hay un pequeño destello. Sí. Fíjense lo único que estoy haciendo. Estoy quitando parte de la luz de aquí del salón. ¿Ya vieron? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que esta luz de las lámparas o de las ventanas está ingresando, está generando reflexión interna total y se está proyectando sobre todo esto, sobre esta coca, es decir, sobre estas vueltas, sobre estas otras, y llegan al extremo opuesto. Y dirán, profe, ¿a poco sí? ¿La neta? Pues sí, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Usamos el láser, lo coloco aquí, ¿no? Y con un cierto ángulo se ve el destello. Pero ya se bajó la pila. La bronca de los láseres que consumen bastante energía. Ahí está. Ahí transmite. Vean que enciendo con un ángulo y no transmite, acá no se ve nada. Pero, vean, con otro ángulo, ahí estoy transmitiendo. Quiere decir que es el igual a la manguera. Aquí tengo una coca. Es decir, tengo varias vueltas y vean, se está transmitiendo. Y estos que estoy transmitiendo, pulsos de luz. Prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago. La luz. Y estos pulsos más adelante van a ser nuestra señal binaria. Prendido, apagado. Prendido, apagado. Entonces voy a estar enviando pulsos de luz a través de la fibra a una determinada distancia que pueden ser pocos kilómetros, 100 kilómetros, o llegar a enlaces de redes MAN, redes metropolitanas, del tamaño de aquí a Rusia. De aquí, de Cancún a España, de Cancún a Brasil, y así todo el mundo tiene prácticamente una señalización a través de estos cables submarinos. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Veo claro o un poco más ilustrado? Sí, profesor. Bueno, ahora, ustedes vieron el filamento de fibra. Pregunta, ¿y entonces dónde diablos está lo que decíamos de que tenemos que tener dos índices de refracción, dos materiales para poder Recording in progress. la reflexión interna total? Lo dejamos en el tintero. Vamos a tener otros elementos. Un lado es el famoso efecto. Puede tener diferentes tipos. Uno de ellos es, en este caso, ¿cuál es su función de la fotocelda, señores?
almacenar luz y transformar en almacenar energía. luz, no. Esta fotocelda de aquí. Solo sería generar, bueno, transformar la luz en energía, así, nada más eso. Ok, ahorita nos vamos a quedar con la luz, estimula este material y lo que hace es cerrar el circuito. Que está mientras esté abierto. Cuando llegan los fotones, automáticamente tenemos la lámpara para allá arriba. Si uno oscurecer, se entonces, para prender o apagar. Es un interruptor. Ese es por un lado. Por otro, podemos tener paneles, en este caso de celdas, que sí pueden atrapar, producir una corriente muy discusión con respecto a la reforma energética. No sé si estén enterados. Yo creo que No, profe. ok. Y hojas, se le conoce granjas de paneles solares, así como el que están viendo, pero temática de esta celda es varios fotones que inciden aquí. Entregan los fotones que recibimos, sino la corriente
devuelve las plumas a mis secundarias, se las robaban pinches ratas. cabello con cosas así.